Bienvenidos a Cambio, la palabra del futuro. El programa en el que te desafiamos a aprender a desaprender. Un programa para abrir nuevas posibilidades de acción. No hablo solo de mí, cuando digo que son, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Entonces necesita hacerse cargo de qué necesita ese empleado para que él pueda revertir el juicio. ¿Qué puede ofrecer él a lo empleado para que él pueda revertir el juicio? Y que de esta manera puedan generarse acuerdos entre jefe y empleado que signifiquen poner hitos de aprendizaje y medición de las acciones. Podríamos decir entonces que ese momento se convierte, en vez de monológico en donde uno le dice al otro lo que piensa, a un proceso de diálogo o dialógico en donde hay un intercambio e incluso existe la posibilidad de que las dos partes se transformen. Absolutamente. Otra vez una excelente pregunta. Ustedes habrán escuchado en este congreso que estamos definiendo que el coaching ontológico es desde un marco constructivista y una perspectiva sistémica. Entonces, ¿esto qué significa? La persona que emite un juicio a otra pierde de vista, porque está formado por siglos en un programa metafísico, de que al decirle, vamos a salir del inútil, ¿no? Pero para decirle poco comprometido a alguien, al decir poco comprometido a alguien, está hablando de él. No porque sea poco comprometido, sino porque la persona a quien señala con poco comprometido, sistémicamente, es poco comprometido dado él. Y esto se convierte en un proceso de aprendizaje absolutamente poderoso para ambos. Es absolutamente bidireccional, porque si yo le digo, vamos al ámbito personal, si yo le digo a mi juicio, a mi hijo, sos un vago, primero tiene un impacto ontológico muy fuerte, ¿no? Y pongámonos a pensar alrededor nuestro cuántas veces escuchamos esto. Y además pierdo de vista que el que está diciendo eso, vago, a mi hijo, lo hace en función del estándar de vago que tengo yo. ¿No? Ahora imagínense, para poner simplemente y ustedes puedan imaginar, dentro de un hijo educado dentro de la perspectiva sistémica, ¿no? Cuando recibe el juicio de vago por parte del padre que le diga, ok papá, gracias por compartir tu juicio, dado lo obsesivo compulsivo que vos sos. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Para no explicar el por qué. ¿Para qué nuestros programas avalados sostienen la necesidad de un proceso de 2 años? Porque durante 1 año las personas están formando, identificando el tipo de observador que son. No se trata de aprender meras preguntas a trasladar a una persona. El coaching no es una técnica, es una manera de vivir, es una manera de estar parado en el mundo. No es una cuestión de copiar un montón de preguntas que voy a generar una diferencia, pero ¿desde qué lugar de ética, desde qué coherencia ontológica? Entonces, son 2 años. Primero trabaja la persona consigo mismo y después está asistiendo a otros. Claro que es un proceso de aprendizaje para ambos, ¿sí? Daniel, hace un ratito, tuvimos la suerte de conversar con Sandra Vega, sí. y ella nos mencionó la amorosidad como una característica, una actitud importante para la generación del contexto. ¿Hay algunos otros valores o atributos detrás de estas 7 competencias que se están presentando que sean, digamos, que sean actitudes que un coach, así como la amorosidad, debe sostener al momento del encuentro con su coachee? Definitivamente sí, este congreso está centralizado en las competencias del hacer profesional. No estamos trabajando en 7 competencias, no pretendemos decir que así se forma un coach. Estamos plantando una bandera para diferenciar el ejercicio profesional del coach ontológico respecto a otras prácticas. Y esto significa que la formación de un coach ontológico, ninguna duda que tiene basamentos filosóficos muy poderosos. A esto que absolutamente de acuerdo con mi colega Sandra Vega, la amorosidad surge de los pensadores que le dan origen al coaching ontológico profesional, que hoy en los basamentos epistemológicos los hemos señalado. Partimos de la Escuela de Santiago, con Francisco Varela, Humberto Maturana, y así sucesivamente, como escucharon ustedes.
pero para darles una respuesta concreta que le pueda servir a nuestros oyentes. O sea, una de las bases fundamentales del ser coach ontológico, tiene que ver con la aceptación de que el otro es legítimo. El otro como legítimo otro. Esto que parece simplemente una frase, tiene un poder transformador gigantesco, porque la legitimación, yo no soy el que legitima al otro, yo puedo aceptar o rechazar la legitimidad del otro, porque el otro, al decir de Humberto Maturana, otrea más allá de mis juicios, el otro existe en el mundo y es legítimo su estar siendo en el planeta. Ahora depende de mí, si quiero coordinar acciones con él, establecer la amorosidad. En el origen de lo humano surge esto, la necesidad de identificar desde lo biológico al ser humano como un ser amoroso. Desde la biología, Maturana propone el cambio hasta morfológico y biológico que sufrió el ser humano en su evolución. Y la concavidad de su mano surge en el construir de un nuevo linaje que va hacia la amorosidad, a la necesidad de acariciar al otro, de amoldar mi mano al cuerpo del otro. Desde ahí, si no entendemos ese origen, si no entendemos al otro como legítimo, vamos a caer en la tentación de juzgar desde un lugar, como lo dije en la competencia, en el cual me atribuyo un acceso privilegiado a la verdad. Y si me atribuyo un acceso privilegiado a la verdad, definitivamente el otro, mi escuchar del otro se resiente. El otro no aparece ante mí, aparecen los juicios que yo tengo del otro. El otro no aparece. De ahí la importancia de la formación. Esto es lo que hacemos en las escuelas al trabajar en procesos transformacionales, y esto que traía Alejandro, hemos dado un paso muy importante en estamos lanzando una mirada superadora de la que nuestros propios maestros nos enseñaron, del aprendizaje de primer orden, que implica el aprendizaje a través de la acción, que es característico también del programa metafísico, a la teoría del observador, un aprendizaje de segundo orden, acá lo llamamos nivel de profundidad, y hoy estamos hablando del cambio de esta manera de ser, que seguimos siendo limitados en el lenguaje, no hablamos de un ser inmanente, estamos hablando de un self, de un estar siendo. Yo creo que esto que decías también lo relacionaba con la primera competencia, que hablaban de la coherencia, ¿no? O sea, esto de la transformación que voy a lograr en el otro, primero la logro en mí, ¿no? Tiene mucho que ver eso. Absolutamente, es la base. Si no tenemos una coherencia ontológica, todo lo demás puede ser una técnica. Miren, es simple, si ustedes me regalan un martillo, yo me reviento los dedos, porque no soy carpintero. Pero ¿sabes qué es el martillo? Daniel, este sonido que estamos escuchando de atrás, que empezó a relajarse y a bajarse, tiene que ver con que se va a hacer exposición ahora de creo que la ponencia que todos estamos esperando en el día de hoy, que es la de Rafael Echeverría. Así que, para dejarte liberado también a vos y que nosotros también podamos participar de esta charla, que es algo muy importante que está surgiendo hoy. Digo, uno de los padres fundadores de nuestra disciplina, y también he escuchado, y aprovecho para tenerte acá, ya casi con la última pregunta, esta revalorización de la humildad de Echeverría, de reconocer que en algunos conceptos estuvo equivocado o que se ha revisado en algunos conceptos. Digo, ¿cómo impacta esto como aprendizaje para nosotros, ¿no? De decir algunas veces, ok, escribí, no sé cuántos libros escribió, cientos de haber escrito, menos, un poquito menos, decenas de libros, pero la humildad de reconocer, me equivoqué. Estar abierto a poder cambiar también, ¿no? Una vez me preguntaron, ahora hace poco, en una entrevista que me hicieron en televisión, y una profesional hablaba del fracaso. A ver, nada de todo esto yo lo juzgo como una equivocación. La estatura de maestro de Rafael Echeverría es su vulnerabilidad y su humildad, nada más.
nada más y nada menos. O sea, esto no significa me equivoqué, esto significa, y dicho por Alicia Pizarro, nosotros tejimos muchos kilómetros de tela y ustedes supieron qué hacer con esa tela. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Lo saludamos, lo despedimos a Daniel Rosales, que estuvo acá con nosotros. Nosotros vamos a hacer un pequeño cierre ahora y nos vamos a volver a encontrar mañana. Si les parece, con los que estemos acá. Vamos a dar comienzo vamos a dar el saludo final, cierre de lo que fuimos viendo hasta hoy. Vamos a darnos 5 minutos más, si les parece. ¿Estamos bien? Para decir qué tuvimos hoy, aquel que nos está escuchando. Creo que voy a hacer como un repasito. Dale. Hablamos de coaching ontológico, constructivista y sistémico. Hablamos de los 3 pilares del aprendizaje ontológico, que son la acción, la observación y la transformación. Y vimos las 3 primeras competencias. La primera, que tiene que ver con la coherencia ontológica y con el ámbito intrapersonal. La segunda, que tiene que ver con la generación del contexto, con el ámbito interpersonal. Y la última, que estuvimos viendo recién, que tiene que ver con la escucha, ¿no? Y con el compromiso del coachee. A ver si me ayudan un poquito más. Sí, más allá de las competencias que pudimos recorrer,